Señor y a orar. ¿Sí? Y que corte los audios. Sí. Ahí está. Leandro. Muy bien. Leandro, perfecto. Bueno, vamos a cerrar los ojos y vamos a darle gracias al Señor. Primero por un día más de vida y por esta palabra, ¿no? Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Yo principalmente, Señor, porque me diste el privilegio nuevamente, Dios, para poder estar aquí dando tu palabra, Señor, lo que primero hablaste a mi vida para poder compartir a todos mis hermanos, los que están viendo el video o los que van a escuchar más adelante, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias. Primero te pedimos perdón, Dios, si hemos cometido, que seguro que lo hicimos, Señor, que cometimos un pecado o pensamos o hicimos algo en contra de tu voluntad, de tu propósito, Señor. Verdaderamente si lo hicimos sabiendo, Señor, o inconscientemente, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos perdón, Dios. Y te damos gracias, Dios, por un día más de vida. Te damos gracias, Señor, porque en tu amor y tu favor siempre estás sobre nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Siempre nos perdonas, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y siempre nos das un aliento, una palabra de aliento para levantarnos cuando estamos caídos. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor, por esta palabra, por la que me diste a mí y voy a poder compartir, Señor, en tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias porque siempre llegas a tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, ato y reprendo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu contrario a tu espíritu, Señor. Todo espíritu que quiera venir, Señor, a tapar nuestros oídos, el entendimiento, en el nombre poderoso de Jesús, lo atamos, lo sujetamos y lo llevamos postrado a los pies de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Destapamos, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, nuestros oídos, Señor, la sabiduría, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para cada uno de los que escuchan y ven este video, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te damos gracias, Señor, por lo que va a suceder. Primero yo te doy gracias por lo que sucedió en mi vida, por lo que hiciste, porque verdaderamente, Señor, pensé que estaba medio complicado con los pensamientos, pero tú siempre llegas a tiempo, Señor, con ese amor que nos das a todos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, con ese mimo, Dios, en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque siempre nos levantas, aunque parecemos que estamos caídos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, te agradecemos por todo, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, yo ayer y hoy me dio la palabra el Señor. Ayer más o menos me dio lo que quería que dijera, pero hoy la confirmó. Yo sé que es una palabra que a lo mejor muchos la han podido escuchar o han escuchado prédicas, y verdaderamente fue una semana complicada para mí. Complicada en el sentido que de repente le preguntaba a Dios y me dejé llevar por muchos malos pensamientos. Y malos pensamientos, ¿por qué? Porque en vez de orar, por ejemplo, por el hermano, por la hermana, por otra persona que necesitaba, lo primero que hacía era orar por mí y por mis necesidades. Y cada vez me fui sintiendo más alejado de Dios. ¿Por qué? Porque estaba siendo egoísta. Porque tal vez en vez de ocupar el tiempo en interceder por otra persona, estaba ocupando el tiempo para interceder por mí, por mis necesidades. Y llegó un momento que me sentí muy mal. Y eso que me sentí mal me fue como no alejando de Dios, porque yo todos los días pensaba en Dios, y todos los días hablaba con Dios, pero ¿sabes qué? Ya no hablaba con esa autoridad como muchas veces el Señor me hacía hablarle, pedirle o por otra persona, ¿viste? Es como que me sentía mal. Así estuve pidiendo erradamente porque el enemigo es como que aprovecha ese momento
y empieza ese momento de debilidad que tiene uno y vos empezás a orar y orás por cualquier cosa. Yo me río ahora, pero hace 3 días atrás ya estaba desesperado. Y hablaba con Dios a todo momento, ¿eh? Yo estaba trabajando, Señor esto, Señor aquello, hasta que llegó un momento que no le hablé más y pensaba Dios esto, pensaba Dios, me tengo que arrodillar, llego a casa, me arrodillo y tengo que decirte esto y quiero decirte lo otro, aquello, Señor, ¿por qué? Señor, por lo otro, Señor, aquello. Pero no quiero que te enojes porque no quiero que sea una queja, Señor. Quiero que verdaderamente me escuches. ¿Me entendés? Pero solamente lo pensaba. Y a las 9 de la noche, no sé, 8:30 de la noche del viernes, o el jueves, no me acuerdo bien, me llama Yami. Y cuando me llamó, le dije, mira, estaba justo entrando en una villa, y le dije, estoy medio complicado, le digo, ahora no puedo, si querés, pasa algo. Me dice, no, porque hace rato que no hablamos, si querés, me dice, no, bueno, pero llamame cuando vos puedas. Bueno, le digo, yo en 10 minutos te llamo. Yo sentí en el espíritu que había algo de parte de Dios. Porque fue como que me sentí como si yo y Yami fuéramos siameses. Yo sentía, gracias al espíritu, lo que ella me iba a decir. Entonces, entregué el paquete y cuando estaba saliendo le decía, Señor, todo lo que tú me vayas a decir a través de esa hermana, le digo, lo tomo. Y fue tremendo, la llamé y todo lo que yo le había pensado, le había preguntado a Dios, Yamila lo empezó, me dice, yo necesito orar por vos, que todo aquello, y bueno, sucedieron cosas tremendas. Fue Dios, la mandó Dios, fue algo tremendo, y fue algo que en el punto justo, en el momento justo. Entonces, me levantó y vos sabés que le pedí al Señor la palabra para este domingo y hola, Dios te bendiga, Cris. Le pedí la palabra para el domingo al Señor y me dio la palabra del águila, que hacía años que yo quería predicar, pero no era el momento porque no era el momento. Y hoy llegó el momento. Te estoy hablando años, 12 años, 10, 12 años, mínimo. Y muchos saben que el águila es uno de los pájaros más grandes que hay, ¿no? Que llega a abrir sus alas y tiene 2 metros de largo. Y es un águila, el águila siempre tiene muy buena visión, ve su presa a 2 kilómetros. Y vos sabés que tiene algo el águila que a mí me conmovió mucho, y es que cuando llega a los 40 años sus plumas empiezan a hacerse más pesadas, su vuelo ya empieza a hacerse más débil, sus garras empiezan a hacerse más blandas, su pico, ese pico que tenía tan alargado que podía romper y desgarrar la carne, ya no lo puede hacer. Ya empieza a curvarse el pico y empieza como a irse para el lado de su pecho. Entonces tiene que tomar una decisión el águila. ¿Y cuál es la decisión? O dejarse morir o enfrentar la prueba. Y sabés que todas las águilas no lo hacen. Son pocas las que verdaderamente creen que tienen que enfrentar la prueba. Y me llegó mucho porque digo, wow, como uno a veces, Dios nos crea a nosotros como o sea, nos creó como a imagen y semejanza de Él. ¿Y dónde mora el Señor? El Señor mora en los cielos. ¿Y dónde anda el águila? Por los cielos, en las alturas. ¿Y dónde se posa y hace el nido el águila? En la roca. ¿Y quién es la roca para nosotros? Jesucristo. Y digo, Dios en muchos lugares de la Biblia, porque entre 60 y 70 versículos sobre el águila hay en la Biblia.
Y hay en algunas la toma como justicia, para justicia, y hay otras que las toma como para que levantarnos a nosotros. Y vos sabés que digo, wow, y la palabra que dentro de un ratito lo vamos a leer, nos da aliento, nos da esperanza, nos levanta. Y vos sabés que yo quiero contar esto del águila porque la palabra se trata de eso. Resulta que cuando llega el águila a los 40 años y le pasa todo eso, tiene que tomar la decisión. Cuando toma la decisión, ¿dónde va el águila? Con la poca fuerza que le queda, porque ya no se puede alimentar, se va a un nido, y el nido sabemos que está en la altura, en el peñasco más alto, donde hacen los nidos el águila, y se queda ahí por 150 días, que son 5 meses casi. 150 días. En esos 150 días, en el primer mes, el águila se empieza a golpear el pico contra la roca y se arranca el pico. Se lo arranca completo. Y en 20 días más empieza a crecerle el pico nuevo. Cuando ya le empezó a crecer el pico, que ya lo tiene fuerte como cuando tenía su juventud, se empieza a arrancar las uñas, las garras, se la empieza a arrancar una por una. Mirá si no será sufrido la prueba que tiene el águila. Después que le empiezan a crecer las uñas, se empieza a arrancar las plumas. Y después le vuelven a crecer plumas nuevas. Esto pasa en 150 días, en 5 meses. Ahora, es una decisión que toma el águila que decir, ¿para qué? O se tenía que dejar morir, o tenía que tomar esta decisión. Pero ¿sabes por qué? Porque a partir de que ella se empieza a renovar y que Dios le renueva las garras, las plumas y el pico, puede vivir 30 años más. Y aparte, algo que me llamaba la atención a mí, el águila nunca pierde la visión. Eso es tremendo. Yo digo, wow, Dios, qué lindo. O sea, el águila tiene otras condiciones hermosas que cuando está bien, o sea, una vez que se regenera toda por completo, vuelve a volar nuevamente como si fuera joven. ¿Y sabes qué hace? Ella sabe, es una de las pocas aves que sabe cuando viene la tormenta. ¿Y qué hace cuando viene la tormenta? Muchas veces la enfrenta, como muchas veces vuela por arriba. ¿Me entendés? Porque el águila hembra, que es más grande todavía que el macho, muchas veces cuando está en el nido y viene la tormenta, porque en donde hacen los nidos, las águilas, ahí el viento es muchísimo más fuerte, porque está allá arriba en las alturas. Y muchas veces la hembra soporta las tormentas y les hace frente. Y las águilas largan como un aceite que no las moja. Mirá lo bueno que es, ¿no? Y el Señor nos compara con eso también. Nos compara con el águila. Digo, wow, qué tremendo. Ahora, vamos a la palabra. Era necesario que yo le explique lo del águila. Yo sé que muchos lo saben, pero también sé que muchos no. Y vos sabés que Yamila no sabe, porque estuvimos hablando y me dijo que lo iba a escuchar después. Me dice, yo no sé nada de animales. Bueno, ya Dios va a revelar. La palabra está repartida en varios versículos en la Biblia, ¿no? Pero voy a empezar por Job 12:7. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que me pongo los anteojos, porque venimos renovados, ¿viste? Dice,
12:7. Mirá lo que nos enseña el Señor, ¿eh? Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. Después sigue Job 39, 27. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Vayan, porque después de esto se junta todo, ¿eh? Y después viene Isaías 57. $57.15. 57.15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué quiere decir esto? Dios a veces nos compara con el águila, para que nosotros nos fortalezcamos, porque quiere que andemos en altura, porque Él habita ahí. Él habita. ¿Y cómo tenemos que llegar? Con un corazón quebrantado, humillado a Él, pidiéndole siempre, dependiendo de Él. Y tras esto hay una historia que le doy gracias a Dios porque es mi manera de predicar. Y también se trata del águila. Sabés que había un cazador que se fue un día a cazar a la montaña y encuentra un pichón de águila. Entonces, ¿qué hace? Se lo lleva para la casa. ¿Dónde lo pone? En un gallinero, con todas las gallinas. Y así lo cría. Cría al águila con las gallinas. Y le da la misma comida que le da a las gallinas, se la da al águila. Y así pasaron tiempo. Y nunca voló el águila de ahí. Jamás. Y vos sabés que un día llega un ecologista a visitarlo, un amigo, y caminando así por la casa de él, mira así en el gallinero y dice, pará, esa ave no es una gallina, esa es un águila. No, sí, es un águila, pero yo la crié como gallina y es una gallina. No, le dice el ecologista, estás equivocado, es un águila y tiene alma de águila. Nunca puede ser una gallina. Yo la crié como gallina y ella se siente una gallina. No, le dice, vamos a hacer una cosa, vas a ver, yo la suelto, la tengo en la mano, la suelto y vas a ver que vuela y no viene más. Hacemos la prueba, pero vas a ver que no, le dice el cazador, ¿no? Entonces, ¿qué hace el hombre? Se pone el guante, pone el ave, o sea, el águila en la mano, hace así, la suelta, ¿y qué hace el águila? Da media vuelta, ve que están las gallinas ahí comiendo y se puso a comer con las gallinas. ¿Me entendés? Y dice, no puede ser, le dice el ecologista. Dice, yo te dije que es una gallina más. Dice, no puede ser, porque ella tiene alma de águila y es un águila. O sea, mañana vamos a intentarlo de nuevo. Viene al otro día el ecologista, se sube arriba del techo, se pone el águila acá y le dice, bueno, vos sos águila, tenés que volar. La tira, da media vuelta, ve las gallinas, donde estaban comiendo, se volvió a quedar en la tierra y empezó a escarbar así como las gallinas. Empezó a picotear y a comer como las gallinas. No puede ser, ¿viste? Y entonces
el cazador se empezó a reír. Yo te dije que es una gallina, no es un águila. Me dice, no, estás equivocado, es un águila y te lo voy a demostrar. Mañana voy a venir de nuevo. Vino de nuevo el ecologista, agarró el águila, se fue con el cazador y se fueron a una montaña bien alejada del pueblo. Y agarró y le susurró al oído al águila, le dice, vos sos un águila, tenés corazón de águila, no pertenecés al suelo, vos tenés que volar, buscar el destino, y tu destino es las alturas. Eso le decía, así que agarró y lo soltó. Y, o sea, primero el águila como que estaba medio con miedo, empezó a mirar para todos lados, no le parecía nada conocido, no veía las gallinas, no veía la comida, y este hombre la suelta, y cuando suelta empezó a volar, y empezó a maravillarse por todo lo que veía. Era una vida nueva, y empezó a tomar vuelo, y empezó a agarrar fuerza en sus alas, empezó a agarrar fuerza en todos sus miembros, en sus patas, y empezó a volar, a aletear, a volar, hasta que llegó un momento que se confundió con el azul del cielo y desapareció. Entonces, al principio, medio que el águila se sintió confundida y empezó a preguntarse por qué. ¿Por qué todo este tiempo estuvo enjaulada? ¿Por qué todo este tiempo no estuve haciendo? Muchos de nosotros, en el camino del Señor, levanto la mano porque nos creemos gallinas. ¿Sabés que todos somos águilas? Porque fuimos elegidos por Dios. Pero muchas veces viene un cazador, sabemos quién es el cazador, el enemigo, diablo, llámalo como quieras, y te confunde, y te habla, y te enseña a ser gallina. Porque sabe que vos en las manos de Dios, siendo águila, sos tremendo. Tu propósito en las manos de Dios es tremendo. Y muchas veces no nos damos cuenta. Y Dios no nos preparó a nosotros para comer mugre, sobra. Nos preparó o nos está preparando para andar en las alturas y comer cosas frescas todos los días, su palabra todos los días, comida fresca. Ahora yo pregunto, ¿cómo estás? ¿De qué te estás alimentando? ¿De las cosas que le dan a las gallinas? Cosas del mundo, televisión, internet, novelas, películas. Yo me hacía esa pregunta, ¿eh? O verdaderamente, así como hacían las gallinas, ¿te estás conformando con eso? O verdaderamente te sentís un águila y todos los días estás comiendo de la palabra de Dios, carne fresca, y te sentís cada día más poderoso en el Señor para resistir la tormenta, para resistir lo que el enemigo o las pruebas que te quiera, que Dios le permita al enemigo que te quiera poner. ¿Cómo te sentís? ¿Sos una simple gallina o un águila? Cuando a mí me llegó esta palabra, yo dije, wow, cuánto tiempo Dios estuvo posando su espíritu en mí, mostrándome las cosas, y yo por sentirme una gallina, lo único que veía era las cosas de la tierra. ¿Hablaba a través de mí? Sí. Hablaba ¿por qué? Por amor a vos, por amor al otro y por amor a mí, pero yo estando ocupado por las circunstancias,
por cosas terrenales. Porque una de mis cosas, de las preguntas que yo le decía, Señor, hace años que me mostraste que mi casa iba a ser esto, que mi casa iba a ser lo otro. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa que no lo tengo? Ya no tengo 20 años. Todas esas cosas le reclamaba yo al Señor. Y ya no tengo fuerza y me estoy desgastando. Y cuando me llegó la palabra del águila, ¡wow! Es hora de pasar el proceso. Es hora de enfrentarlo al proceso. De tomar esa decisión. O me dejo morir acostumbrándome a ser una gallina, o verdaderamente tomo la decisión de ser un águila real, como me dice Dios, y empezar a romper el pico, a cambiar las uñas, las plumas, y volver a empezar a volar, siempre mirando el sol, que viene a ser Dios, que viene a ser el propósito, mirarlo a Dios, mi guía, mi brújula. Muchas veces dejamos, Dios hizo milagros en mi vida, muchas veces. Y por cosas que de repente tener corazón o mentalidad de gallina, me olvidé de esas cosas. Me olvidé de lo que Dios hizo en mi vida, de lo que hizo en mi familia, lo que hizo en los seres amados que tengo yo. Me olvidé por tener mentalidad de gallina, por dejarme confundir. El enemigo no juega a ser enemigo, ¿eh? El diablo no juega a ser diablo. Él está todos los días tratando de que vos caigas o que le dejes una ventanita así para que pueda meter una aguja, para empezar a confundirte, para que vos pierdas el tiempo y que dejes de pensar en que sos un águila, para que empieces a pensar y perder todo el tiempo en que sos una gallina. El águila, vos matás un águila en Estados Unidos y te multan, hasta te llegan a meter preso. La gallina nació para hacer comida. La gallina, el único propósito que tiene es que ponga huevos y que termine en la olla. ¿Me entendés lo que te quiero decir? El águila no. El águila es un símbolo de autoridad, un símbolo de, wow, de impotencia, de fuerza, de grandeza. Imponencia. Imponencia. Esa es la palabra justa. O sea, y Dios nos hizo y nos dice en la Biblia, no es que lo inventé yo ni que lo inventaron los hermanos, no, esto se habla en la Biblia, hermano, yo hablo lo que busco y lo que encuentro en la Biblia, y el Señor me va mostrando de un lado al otro y de acá y allá, y voy sacando y todo habla del águila. O sea, y hay muchos otros animales, pero Dios marca el águila y nos compara como un águila. Así que nosotros todos, ser humano, tenemos amigos que son águilas y muchos amigos que son gallinas. Y a mí la palabra me dice, el que anda con sabios, sabio se vuelve. El que anda con necios, será quebrantado. Ahora, está en vos en elegir o preguntarle a Dios dónde están las águilas que te rodean y orar por esas gallinas para que se conviertan en águilas. ¿Sabes por qué? Porque, como dice la palabra, el que anda con sabios, sabio es. Y el que no, será quebrantado, porque va a andar con necios. Así que hasta ahí es la historia.
Hasta ahí la palabra de Dios, que a mí, hasta antes de empezar, yo venía con el apóstol en el auto y venía mariconeando. No le voy a decir que no. Pero ¿sabes por qué? Porque me hablaba el Espíritu Santo. Y digo, gracias. Gracias porque nunca nos abandona. Y Él quiere siempre lo mejor para nosotros. Nosotros somos, como me dice el apóstol, cabecita dura. Cabezón. Cabezón. Peor todavía. Así que le dejo y espero que sea de bendición, como lo fue para mi vida esta palabra. Así que voy a orar primero. Voy a orar para entregarle la palabra al Señor y después compartiremos. El que quiera compartir y agregar algo, adelante. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias primero, Dios, por esta palabra, Señor, que salió directamente de tu corazón para mi vida, Dios. Y como así fue de bendición, Señor, hasta el último momento, Señor, yo quiero que aquel que esté escuchando o aquel que esté viendo este video, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que hable a su corazón. En el nombre poderoso de Jesús yo te doy gracias, Señor, y cubro a cada uno, Señor, su mente, su oído. En el nombre poderoso de Jesús los cubro con la sangre de Cristo, Señor, para que el enemigo no los pueda confundir. En el nombre poderoso de Jesús, y para que verdaderamente, si aquel Señor en algún momento pensó que era tal vez una gallina o tenía el pensamiento, Dios, sabiendo que son águilas, en el nombre de Jesús ahora saco ese pensamiento y lo llevo postrado a los pies de Cristo y es renacer, Señor, esa águila que pusiste en su corazón para que pueda completar tu propósito, Señor, en el nombre poderoso de Jesús a tu lado. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.